Buenos días, vamos a dar lo que es el repaso primero a los cuatro temas para luego dar inicio al examen de ortografía, ¿sí? El primer tema, bueno, en este caso que se ha realizado y que se ha enviado el documento y voy a hacer un resumen breve es sobre las concurrencias vocálicas, ¿sí? Este tema se ha tocado mucho en lo que es en los diferentes temas. ¿Por qué? Porque se ha identificado en este caso lo que son los diptongos, ¿ya? De forma creciente, decreciente, homogéneo, ¿no? Y también los triptongos, ¿ya? Pero en este caso, en la concurrencia vocálica, vamos a hacer algo resumido, nada más corto. Cuando nosotros hablamos de diptongos, ¿sí? El diptongo se va a dar por la unión de dos vocales en una misma sílaba, ¿ya? Por ejemplo, como pueden observar aquí, cuento, piano y cianuro. ¿Qué vocales forman? La vocal cerrada y la vocal abierta, ¿sí? De manera creciente. Y de manera decreciente, solo al revés, ¿no? En este caso, con la vocal abierta y con la vocal cerrada. ¿Cuándo es un diptongo homogéneo? Cuando se presenta, en este caso, dos vocales cerradas, ¿sí? Como la I y la U. ¿Cómo identificamos un triptongo? El triptongo lo vamos a identificar cuando encontramos tres vocales en una sola palabra. Como por ejemplo, huayco, la onomatopeya miau y Paraguay, ¿no? Y luego el hiato, obviamente tenemos dos tipos de hiato, es el hiato simple y el acentual. El simple cuando tiene una sola vocal y el hiato acentual cuando lleva tilde en una vocal cerrada. ¿Está bien? Solo en la vocal cerrada. Aquí tenemos ejemplo, maíz, prohíbe, ejemplo. Recuerda mucho que la H, aquí la H no va a interferir lo que es en la separación de sílabas, ¿sí? En el tema número 2 hablamos sobre las acentuaciones generales, ¿sí? La acentuación general, hemos identificado qué es un acento, ¿no? Que habíamos dicho, un acento, bueno, en este caso es mediante nosotros identificamos, en este caso, a una sílaba o una palabra que tiene mayor fuerza de voz, ¿verdad? Hablamos sobre las clases de acento, ¿no? Como por ejemplo, en las palabras agudas, ¿no? ¿Qué habíamos identificado? ¿Cómo identificamos? Cuando las sílabas terminan en las consonantes N o S, ¿no? Y en las vocales, aquí vemos algunos ejemplos. Chalé, tentempié, sofá, maní, menú y jabón, ¿no? ¿Cómo identificamos un acento agudo? De esta manera, en que se da que dicha sílaba debe terminar en las consonantes N o S, o en este caso en la última sílaba, ¿no? Teniendo en cuenta esto, dentro de las reglas de ortografía, se había mencionado que solo en algunas palabras iban a presentar lo que es soñar, ¿no? Como en este caso, amar, crueldad, reloj, ciudad, tonel y pared, ¿no? Tiene mayor fuerza de voz y se le considera lo que son palabras agudas, ¿sí? Luego también identificamos algunas otras palabras dentro de las reglas gramaticales que aquí van a terminar más que todo en más de una consonante para que sean agudas, como Roquefort, robots, ballets, snobs, tic-tacs, y, ¿no? Son palabras que terminan, en este caso, por eso dice, terminan en una o más consonantes, ¿no? Dos consonantes más. Y por último tenemos las palabras, en este caso cuando la última letra es una Y, ¿no? Que también se le considera una aguda. Paraguay, Godoy, Uruguay, Uruguay, estoy, Godoy, ¿sí? Y de esta manera. Luego pasamos a identificar cuáles eran las palabras graves, las graves o llanos, que también conocidas como paroxítonas. Donde identificamos cuando las palabras llanas poseen acento en la penúltima sílaba, ¿no? Como por ejemplo aquí.
Cuando identificamos, cuando termina en una consonante que sea distinta de N o S. ¿Ven? Las agudas son N y S, pero las graves no son así. En este caso tenemos la palabra Tíber, referéndum, carácter, difícil, césped, simil. ¿Ven? Y de esta manera. Cuando también terminan, en este caso, en más de una consonante, pero son las palabras que observamos, ¿sí? Comics, bíceps, cibos, records, tríceps. Y también llevan tilde cuando terminan en la letra Y, pero aquí sí llevan tilde, miren, a diferencia de las agudas, que no llevan, pero aquí sí llevan. La palabra jersey, la palabra yo. Y por lo tanto, pasamos ahora a lo que son las esdrújulas. ¿Cómo identifico que son esdrújulas? Fácil. Son las palabras que poseen tilde en donde en la antepenúltima sílaba. ¿Cuál es la diferencia de las agudas y de las graves? Que en las esdrújulas siempre van a llevar tilde, ¿no? Que es una de las reglas. Y en las sobresdrújulas de igual forma. Son todas las palabras que poseen tilde en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, tenemos levántaselo, entrégamelo, cómpramelo, ¿no? Siempre van a llevar tilde. Tenemos aquí lo que son las acentuaciones en palabras compuestas. Aquí habíamos simplificado, en este caso, las acentuaciones cuando se trata, sobre todo, si una palabra compuesta va a proceder de dos o más palabras que se escriben, ¿no? Como por ejemplo, tío vivo, asimismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, separo tío, estoy haciendo referencia a un parentesco, un familiar, ¿no? La palabra vivo o ser vivo, ¿no? A eso se refiere cuando son acentuaciones con palabras compuestas, ¿sí? Y también tenemos lo que son las palabras con guión, como observamos acá, histórico, artístico, franco, alemán, físico, químico, económico, social, y de esta manera, ¿no? Cuando se relacionan, que también llevan tilde. Luego hablamos sobre los adverbios que siempre terminaban en mente, ¿recuerdan? En este caso llevan tilde porque se constituye de una manera muy excepcional a una regla general, que se decía que en el adjetivo van a llevar tilde en su forma más simple y la mantienen en el mismo lugar. Por ejemplo, como pueden observar aquí, hábilmente, cortésmente, tímidamente, víctimamente, rápidamente y etcétera. Así sucesivamente las demás palabras. Luego tenemos las palabras compuestas por una forma verbal con tilde y un pronombre enclítico. Ejemplo, bueno, en este caso, esta regla se va a tener mucho en cuenta, ya que se deben acentuarse gráficamente las siguientes palabras: statens, ponlo, deles, ¿no? Solo esas palabras. Por último, pasamos a lo que son las palabras compuestas por una forma verbal sin tilde, con uno o varios pronombres enclíticos. El resultado que se va a dar es una palabra esdrújula o sobresdrújula. Como por ejemplo, entrégaselo, dáselo, mírame, antoja. En este caso, antojas, lleves, ¿no? Y así identificamos y conocemos algunas reglas sobre las acentuaciones generales. Tenemos en las acentuaciones oxítonas, paroxítonas y superparoxítonas. En el tema número 3, tocamos también lo que es acentuación especial 1, en donde identificamos lo que son las tildes diacríticas. Las tildes diacríticas hemos identificado por los ejemplos que tenemos aquí en pantalla. Habíamos identificado algunas tildes diacríticas. ¿Qué decía o para qué sirven estas tildes diacríticas? Para poder identificar y diferenciar las palabras que se escriben de igual forma, ¿no? Pero obviamente que al colocarles una tilde tienen distinto significado, ¿no? Distinta también lo que es pronunciación, ¿no? De acuerdo a la categoría gramatical a la que pertenece. Hemos reconocido algunas palabras como la palabra aún, ¿no? Aún con tilde y aún sin tilde, ¿no?
¿Cuál era la diferencia entre ambas? Que en este caso la palabra aún se le conocía como un adverbio. Un adverbio cuando equivale y hasta incluso, eh, por ejemplo, ¿no? Aún los que no crean en él lo seguirán, ¿no? Es un aún de adverbio. ¿Cuándo aún lleva tilde? Cuando en este caso el adverbio va a ser reemplazable, o como dice ahí, sustituible, ¿no? Ejemplo, aún sigue esperando que cambie, ¿no? Es un aún de cambio. Y aquí es un aún ya más que todo de afirmación, ya algo preciso, algo que les gusta. Luego hemos identificado la preposición de, ¿no? De, en una preposición, unión como de la camisa de cuadros de Toño está impecable, ¿no? De preposición porque solo está uniendo una oración. Y de del verbo dar, ¿no? Yo doy. ¿Qué dice el ejemplo de las gracias las gracias a Hildebrand? ¿Sí? ¿No? Es un de verbo dar, ¿no? ¿Qué está diciendo? Dar las gracias, en este caso, a Hildebrand. La palabra él es un artículo, ¿verdad? El carro de Teresa, el plato que está en la cocina, etcétera, ¿no? El lo utilizo como artículo para formar oraciones o entrelazar distinta información. Pero aquí tenemos un él con pronombre, ¿no? Que es un pronombre personal. El él, mi y ¿dónde está? Y el tú son pronombres personales, ¿sí? Y hace referencia a que está hablando de una persona. Por ejemplo, me avisó él, a decir, me avisó Roberto, ¿no? Dice, me avisó él. Cuando se está hablando, mencionando con pronombre personal a una persona, la palabra él lleva tilde, ¿ya? Aquí en la conjunción adverbio del más, el más sin tilde es más cuando se da una conjunción. Como por ejemplo, quise apoyarla, más ella no le interesa. Más como relacionar solo textos, ¿no? Darle sentido. Pero tenemos más con tilde cuando se trata de cantidad. Quiero pedir más. ¿Qué dice? No pidas más de lo que no puedas dar, ¿no? Cuando está pidiendo más. Solo en ese caso lleva tilde. Luego tenemos la palabra mi. De igual forma, el mi sin tilde es posesivo. Mi mochila, mi cuaderno, mi zapato, mi tajador, mi computador. Mi con tilde, pronombre personal. Lo trajo para mí, ¿no? Está hablando de una persona. Tenemos lo que son las otras sílabas, que es la palabra se. Se, en este caso, de pronombre personal, pero sin tilde. Se menciona el ejemplo, se le olvidó quién era su inmediato superior, ¿no? Y aquí el se con tilde para formar, en este caso, identificar del verbo ser o saber. No sé por qué sigues en este lugar. No sé, por no decirle qué haces acá, ¿no? Del verbo saber, quiero saber qué haces acá. ¿Ven? Luego tenemos el sí sin tilde, que en este caso se da por una conjunción para unir oraciones. Tenemos el sí en una nota musical, ¿no? Sin tilde. Y sí con tilde es para dar una afirmación. Ejemplo, sí, nunca confía en ella. Solo piensa en sí mismo, ¿no? ¿Aprobaste el examen de ortografía? Sí, aprobé. ¿Ven? Es un sí con tilde solo de afirmación. Luego pasamos al T, la sílaba T. La sílaba T sin tilde es también lo que es un pronombre personal, pero de manera indirecta, si se dan cuenta. Te retiraste porque encontraste una oportunidad mejor, ¿no? Esta es más fácil de identificar, sobre todo porque T con tilde solo se refiere a una bebida, nada más. Jorge preparó té de naranja. Llévate, ¿no? ¿Por qué? Porque es una bebida. Solo en esos casos lleva tilde cuando se trata de una bebida. Tenemos la sílaba tú,
que es tu sin tilde, que es de posesivo, dame tu chocolate, dame tu cuaderno, dame tu pan, etc. Y tú con tilde es un pronombre personal. Solo tú, mi amor, me conoces completamente, ¿no? Solo tú sabes cuánto vas a sacar en el examen. Está hablando de primera persona. Y ahora pasamos al tema número 4. En el tema número 4 tocamos lo que es una acentuación especial. Hemos hablado de la tilde disolvente. ¿Qué habíamos dicho de esta tilde? Que solo se va a aplicar en este caso para disolver el diptongo. ¿Qué quiere decir? Que solo se va a aplicar para las palabras, en este caso, donde hay un hiato acentual. ¿Ya? Aquí, las palabras con hiato forman con una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿De qué forma? De esta forma. Tenemos algunos ejemplos. La palabra lejía, grúa, insinue, tubo, ríe, emate, laúd, ataúd, raíz, caucho, cafeína, golina, etc. ¿Cómo yo lo diferenciaba? Porque como yo separo un diptongo, ¿recuerdan lo que era un diptongo? Es la unión de dos vocales, ¿no? Pero, ¿cuándo no es un diptongo? Cuando, en este caso, por ejemplo, la palabra lejía. Yo les había dicho, si lleva tilde en una vocal cerrada, automáticamente la palabra se separa. Por eso que esta tilde disolvente aplica aquí. ¿Por qué? Porque se va a aplicar para disolver el diptongo. Porque a simple vista esas palabras son diptongos, porque tienen dos vocales abiertas y cerradas juntas, ¿no? Pero como lleva tilde en una vocal cerrada, se separan. Luego teníamos la tilde enfática. En la tilde enfática es más que todo para diferenciar las clases gramaticales, ¿no? Que van a utilizar los pronombres interrogativos y exclamativos cuando estos tienen sentido de interrogar o sentido de exclamar. Como por ejemplo, con tilde enfático tenemos ¿qué quieres hacer? ¿Qué delicioso está esto? Toño, quisiera saber por qué ingredientes tiene. ¿Cuál de estos prefieres? Y sin tilde enfática de esta forma, ¿no? La tarea que desarrollaste está incompleta, tal cual le dijiste el niño. La tilde enfática más que todo se da en las preguntas o en las palabras exclamativas. Y por último tenemos lo que son las tildes diatónicas, ¿no? Que es más que todo, se va a colocar en las palabras que presentan de manera excepcional dos sílabas tónicas. ¿Qué quiere decir estas dos palabras? Hábilmente, felizmente, tranquilamente, rápidamente. ¿Ven? Son palabras, en este caso, diferentes, ¿no? Pues si yo le agrego el prefijo mente, va a sonar a una sola palabra. A eso se refiere con lo que son las tildes diatónicas, ¿sí? Y de esta manera es el repaso de los 4 temas para luego dar al inicio del examen, ¿sí?